Pensé que nunca hablaría de esto, pero creo que ya va siendo hora de sacarlo. Como pueden ver en el fondo hay una imagen de Genshin Impact, lo cual dice bastante. Me gusta el juego y sigo jugándolo hasta el día de hoy. De hecho tengo pensado intentar sacar a Madoka en esta versión, pero aunque disfruto mucho el juego, no estoy ciego a sus problemas, y justo de eso quiero hablarles hoy. Llevo tiempo metido en el fandom, y si no me falla la memoria, desde el 2021, investigando sobre la historia, los personajes y emocionándome cada vez que sale información de nuevas regiones. Sin embargo, no fue hasta principios del 2023 que finalmente instalé el juego, así que jugué un poco del prólogo y lo dejé, y volví a abrirlo hasta agosto del 2024. Durante ese tiempo seguí algo metido en el fandom, viendo contenido y enterándome de todo, pero no fue hasta que vi un video donde hablaban del final de Fontaine y empezaron a salir filtraciones de Natlan que algo en mí se encendió. Pensé, ¿esto es Genshin? ¡Qué bonito se ve! ¿Cómo han cambiado? Entonces decidí volver, esta vez con más espacio y un mejor dispositivo. Obviamente iba súper atrasado, solo tenía al viajero y a los 3 personajes que te regalan. Todavía estaba en Mondstadt, en el prólogo, pero en cosa de meses avancé muchísimo. Activé todas las estatuas a los 7, subí de rango, armé mejores equipos y hasta conseguí más personajes. Y sentí que todo volvió a encajar. Estaba disfrutando de nuevo algo que me hacía feliz. Pero entonces llegaron las actualizaciones de la versión 5. Si estás metido en el mundo de Genshin Impact, probablemente ya sabes de qué va esto. Pero si no, intentaré resumírtelo de la forma más clara posible, porque honestamente este tema me sigue causando una mezcla de enojo y decepción por todo lo que implicó. Desde el año pasado, las voces en inglés de muchos personajes han desaparecido, literalmente. Varios jugadores empezaron a quejar porque, por ejemplo, en la historia de Arconte de Natlan casi nadie hablaba, y sí, el silencio hacía que todo se sintiera más vacío y hasta aburrido de jugar. Al principio no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y para ser sincero tampoco me afectaba tanto. En ese momento yo apenas iba terminando Liyue, y como pasaba más tiempo haciendo misiones de mundo, donde la mayoría de los NPCs ni tienen voz, ya estaba acostumbrado al silencio. Pero luego vinieron los eventos. En esa etapa me enfocaba en ellos principalmente por las protogemas, y ahí fue cuando empecé a notar algo raro. Me pregunté, ¿Genshin siempre fue tan callado? Y entonces lo descubrí. Resulta que los actores de voz en inglés estaban en huelga. El resumen, porque es bastante complejo, es que estaban exigiendo que mi hijo yo firmara un acuerdo con el sindicato SAG-AFTRA para proteger sus voces del mal uso de la inteligencia artificial. Querían asegurarse de que no se replicaran sus voces sin su consentimiento, lo cual es completamente válido. La IA avanza muy rápido y el riesgo de que se use sin ética es real. Ahora bien, ¿dónde empieza el problema? Todo comenzó, o al menos tomó fuerza, gracias a Corinna Butcher, la actriz de Paimon. Fue de las más activas en este movimiento, impulsando a muchos de sus compañeros a sumarse a la protesta dejando de trabajar, lo que provocó que en varias actualizaciones los personajes ya no tuvieran voz. Hasta ahí podría parecer coherente, hasta que te enteras que Paimon, sí, el personaje que ella interpreta, seguía teniendo voz. En la historia, en los eventos, ahí estaba, como si nada pasara. Y ahí fue cuando dije que algo no cuadraba. Esa contradicción me olió a hipocresía, pero no sabía que aún faltaba lo peor. Como varios actores se negaban a seguir trabajando, mi joya empezó a buscar reemplazos. El primero en recibir esta transición fue Kinich, un personaje que durante casi toda la versión no tuvo voz. Y seamos honestos, trabajar es una necesidad. La gente acepta trabajos porque necesita ingresos, punto. El actor que fue elegido para interpretar a Kinich en inglés lo anunció con mucha emoción en Twitter. Decía que era padre de familia y vivía en Japón, seguramente para él era un gran logro. Pero entonces pasó lo impensable. Varias actrices de voz, entre ellas la de Candace, Keqing, Hu Tao y sí, también Corinna, Paimon, comenzaron a atacarlo públicamente. Lo insultaron, lo desacreditaron, le dijeron que no tenía empatía, que no merecía el papel, e incluso hubo comentarios con tintes racistas, señalando que siendo japonés no debía dar voz a un personaje en inglés. Fue realmente triste, el tipo solo estaba feliz por un logro personal, y de repente lo estaban acusando como si hubiera cometido un crimen. Y lo peor es que quienes lo hacían eran mujeres adultas de más de 30 años, actuando como si estuvieran en un drama de secundaria. Una de ellas, además, siendo la más hipócrita de todas. El daño ya estaba hecho, acoso, silencio en el juego, hipocresía, toxicidad, y lamentablemente eso no fue todo. Quizá piensen que ya conté lo peor, pero aún hay más, y les dejo a ustedes juzgar qué tan grave es. Resulta que MiHoYo, al ser una empresa china, tiene restricciones legales bastante particulares. Según lo que se sabe, las leyes de su país le impiden firmar acuerdos con sindicatos estadounidenses como SAG-AFTRA.
Eso, en pocas palabras, hacía imposible que aceptaran el contrato que querían los actores para proteger sus voces del uso indebido de la inteligencia artificial. Pero lo más impactante no es eso. En China, la inteligencia artificial está completamente prohibida en varios contextos. Es ilegal usarla con fines como la suplantación de voz o identidad. Tan ilegal que ni siquiera necesitan contratos que lo aclaren. Por ley ya están protegidos. Esto también se aplica a MiHoYo, así que, en resumen, la empresa jamás tuvo la intención ni la necesidad de utilizar la IA para replicar sus voces. Entonces, ¿qué fue todo esto? ¿A qué vino tanto escándalo si MiHoYo ya está legalmente impedida de usar IA de esa manera? Hace poco, el actor de voz de Risley publicó un video explicando toda esa situación. Si quieren verlo completo, lo dejaré en la descripción, pero en resumen, confirmó lo que muchos sospechaban. La huelga de SAG-AFTRA nunca fue oficial, porque MiHoYo no puede ni quiere firmar ese contrato. Lo que ocurrió fue que un grupo de actores decidió no trabajar, intentando presionar a la empresa, pero legalmente no había forma de que consiguieran su objetivo. Básicamente todo fue un berrinche colectivo. Y después de tantas malas noticias, por fin llegó una que el fandom celebró en conjunto. Corinna Boedger, la actriz de Paimon, anunció finalmente que dejaría el papel. Ese fue un momento catártico, no solo porque su voz, especialmente en las últimas versiones, se había vuelto demasiado aguda y difícil de soportar, sino porque su actitud durante toda esta situación dejó mucho que desear. Decir que fue hipócrita se queda corto. Actualmente, Paimon ya tiene una nueva voz y sinceramente se escucha increíble, dulce, tierna y mucho más agradable para el oído. Fue un cambio que se sintió como un nuevo comienzo. Pero bueno, al inicio del video y en el título dejé claro que Genshin ha cambiado, y que hay cosas que ya no me gustan del juego. Ya hablé de una de ellas, toda esta polémica de la huelga, que por suerte al parecer está llegando a su fin. Sin embargo, eso solo fue la punta del iceberg. Lo que viene a continuación es desde mi experiencia personal, desde el punto de vista de alguien que ama el juego pero también ve sus fallas, porque lamentablemente la huelga fue lo que me abrió los ojos a varios problemas mucho más profundos. Como mencioné al principio, empecé a interesarme por Genshin Impact desde 2021, pero no en el sentido de que conviviera con otras personas del fandom, simplemente investigaba por mi cuenta, leía sobre la historia, los personajes, y me mantenía un poco al tanto de las novedades. Instalé el juego en 2023, aunque casi no lo jugué, y fue hasta 2024 que realmente me adentré en él. Todo iba bien, hasta que comenzaron los problemas con las voces en inglés. Muchos creadores en TikTok empezaron a hablar del tema y a informar sobre lo que estaba pasando. En sí, sus videos no eran malos, solo intentaban explicar la situación. El verdadero problema estaba en los comentarios. Miles de personas repitiendo lo mismo, que el doblaje en japonés era superior. Y ojo, no tengo ningún problema con que alguien prefiera un doblaje que otro. Los gustos son personales. Lo que me molestó fue la actitud condescendiente con la que menospreciaban el doblaje en inglés. Y peor aún, cómo trataban a quienes lo usaban, como si jugar con ese audio fuera motivo de burla o desprecio. Leí comentarios altaneros tipo ¿quién sigue jugando Genshin en inglés en pleno 2024-2025? Y en otro video, una persona mostraba con emoción que le había salido un personaje del banner. Pero el primer comentario que vi fue te iba a felicitar, pero escuché el audio en inglés y se me fueron las ganas. ¿En qué momento se volvió así el fandom? Ya ni siquiera puedes decir que te gusta un personaje sin que te critiquen por no elegir el meta. Yo mismo dudé en decir que prefería sacar a Venti en lugar de Xilonen, simplemente porque Venti ha sido mi personaje favorito desde 2021. Tenerlo en mi equipo era un sueño. Personalmente me encanta el mundo del doblaje y la actuación de voz. Y sí, creo que el doblaje en inglés está infravalorado, especialmente en proyectos asiáticos, donde muchos prefieren escuchar el audio original. Y está bien, pero ese desprecio que vi hacia actores en inglés no tiene sentido. Son profesionales, se esfuerzan igual que los actores japoneses y merecen respeto. De hecho, uno de los motivos por los que yo saqué a Neuvillette fue porque su voz en inglés la hace Ray Chase, uno de mis actores favoritos. En lo personal, su interpretación me parece imponente, como debía sonar un juez. El actor en japonés también es muy talentoso, pero a mí no me transmite lo mismo, es cuestión de gustos. Y luego vino el cambio de actor de voz de Kinnich. Honestamente, suenan casi igual. Sí, las habilidades especiales se nota la diferencia, pero en los diálogos normales es difícil distinguirlos. Y como yo lo uso como main, ya me acostumbré a la nueva voz. Por suerte no me topé con comentarios tan agresivos como los hubo contra el actor, pero imagino que sí existieron personas con esa misma actitud hostil. Después de todo esto, la huelga sin sentido, la hipocresía entre actores y la toxicidad del fandom, pensé que ya no podía decepcionarme más, pero me equivoqué. Porque gracias a ese silencio en el juego, ya que me metí más de lleno en la comunidad, empecé a notar que dentro del juego también hay problemas muy serios.
y de eso quiero hablar a continuación. Voy a ser directo con esto. Desde que empecé a jugar de forma más constante, entré a eventos sin voces y misiones de mundo, me di cuenta de un problema grande. Genshin Impact está saturado de texto, y no me refiero a explicaciones necesarias o diálogos interesantes. Hablo de conversaciones eternas que terminan por volverse aburridas. Llega un punto en que solo estoy presionando el botón X para saltar todo, y lo peor es que, después de aguantar misiones que fácilmente duran 2 horas, la recompensa es mínima, 30 protogemas, y con suerte. Lo mismo pasa con algunas misiones de Arconte. Apenas llegué a Sumeru y ya siento que me están drenando, sabiendo que al final ni siquiera voy a recibir protogemas por avanzar en la historia. Está bien que quieran profundizar en la narrativa, pero hay momentos en que se les sale de las manos. Por ejemplo, toda la conversación entre el viajero, Sayar y Deya, me la salté casi por completo. ¿Qué fue lo único importante? De que Deya es la guardaespaldas de Sayar y que esta es seguidora de la reina menor Kusanali porque la vio de niña. Todo eso lo pudieron haber hecho en 2 líneas. Incluso mi mamá, que pasaba por ahí, me preguntó si estaba jugando o leyendo una novela. Y no soy el único que lo piensa, hay memes en TikTok que se burlan de esto todo el tiempo. Reímos para no llorar. Fue entonces que empecé a jugar Wonder Waves. Al inicio, solo quería tener otro juego gacha para variar. No esperaba gran cosa, pero me sorprendió por completo. La jugabilidad me pareció más fluida, más divertida, y en cuanto a historia, aunque no es perfecta, se siente mucho mejor manejada. Las misiones no se hacen eternas, los diálogos son más dinámicos y hay combates durante la historia que te mantienen entretenido. No todo es hablar y hablar, también interactúas y eso se agradece. Lo mismo pasa con las misiones secundarias, rápidas, entretenidas y sin tanto texto innecesario. Pero lo que más me sorprendió fue la generosidad. Por completar una misión puedes recibir entre 50 y 100 astritas, que son lo equivalente a los protogemas. Y al iniciar el juego me dieron tantas recompensas que en menos de un día ya tenía más de 1600 astritas. También obtuve muchísimos deseos verdes y dorados, juntando cerca de 50 en menos de una semana. Todo eso sin contar lo que conseguí al intercambiar con astritas. Ahí fue cuando me cayó el 20. Genshin realmente nos está dando migajas. Y ni hablemos de eventos como el abismo de ahorita, que he escuchado que es durísimo y que, después de tanto esfuerzo, apenas te dan skins temporales de armas. Siento que Genshin se ha convertido en un juego que le falta algo, ya no me emociona como antes. Hay días en los que solo entro a hacer las diarias y me salgo. Y eso también se nota en mi progreso, después de casi un año apenas estoy en Sumeru. Sé que muchos dirán, no compares Genshin con otros juegos, pero incluso dentro de los títulos de la misma empresa se nota la diferencia. Otros proyectos de MiHoYo ya están haciendo colaboraciones con franquicias como Fate y Genshin colaboró con KBC. Sí, los diseños de Cabed y Al-Heysam estuvieron muy bonitos y la animación fue genial. Pero la colaboración fue exclusiva para China, nada para el resto del mundo. Es más, me atrevo a decir que hasta Honor of Kings, un MOBA de 5 vs 5, me está resultando más entretenido últimamente. Y sí, puede que todo esto suene contradictorio, porque como dije al principio, Genshin aún lo juego. Planeo tirar por Mahuika, pero decir que el juego ha perdido algo de su esencia no significa que lo voy a dejar. Fue uno de los primeros juegos que me hizo feliz y sigo pensando que su apartado visual y diseño de personajes es muy bonito. Actualmente lo juego casi por coleccionar personajes. Me conecto para reunir materiales, subir personajes, conseguir nuevas unidades. Pero en las misiones, si las hago es solo porque necesito protogemas. Ya no me mueve la historia y es algo que nunca pensé que me pasaría. Aún así, Genshin siempre tendrá un lugar especial para mí. No lo voy a olvidar y cuando el fandom no está siendo tóxico, uno realmente puede pasarla bien. Las ocurrencias de los fans son parte de lo que lo hace divertido. Este video lo hice desde una opinión completamente personal. Yo espero que todos estén de acuerdo conmigo, pero también quería que fuera algo informativo, sobre todo para quienes no sabían lo que pasó con la huelga. Y lo reitero, Genshin Impact me sigue gustando, nunca dejaré de tenerle cariño. Lo que cambió fue que ya no me emociona como antes, pero sí lo seguiré jugando. Y ya después de decir todo eso, y sin más que decir, yo me despido.